Mi hermana me pidió mudarse temporalmente después de su divorcio. 6 meses después, intentó cambiar las cerraduras de mi propia casa y mi mamá amenazó con demandarme si corría a mi hermana porque tenía hijos. Necesito algún consejo legal porque lo que empezó como una ayuda a la familia, se ha convertido en una pesadilla que nunca vi venir. Hace 6 meses, mi hermana Rebeca, de 34 años, apareció en mi puerta con sus 3 hijos y 2 maletas. Estaba llorando. Los niños se veían conmocionados y ella me dijo que su esposo, Carlos, la había estado engañando durante más de un año. Se acababa de enterar esa misma mañana, cuando descubrió estados de cuenta de tarjetas de crédito con cargos de hoteles y joyas que nunca recibió. Siempre he sido muy unido a Rebeca. Al crecer, ella me protegía de los cambios de humor más extremos de nuestra madre, Patricia. Cuando mi mamá empezaba con uno de sus sermones sobre cómo yo no estaba aprovechando mi potencial o lo decepcionante que era comparado con mis primos, Rebeca se colaba a mi cuarto después con botanas y cómics. Así que, cuando apareció necesitando ayuda, no lo dudé. Es solo por unas semanas, dijo, tratando de contener las lágrimas mientras su hijo mayor, Mateo, estaba de pie detrás de ella, intentando hacerse el valiente. Solo hasta que vea qué hacer. No puedo quedarme con mi mamá. Ya sabes cómo es. Y vaya que lo sabía. Nuestra madre siempre ha sido intensa. Es el tipo de persona que llega sin avisar para revisar cómo están las cosas, te reacomoda los muebles porque estaban todos mal puestos y tiene una opinión para cada aspecto de tu vida. Pero también es ferozmente protectora con la familia, especialmente con Rebeca. Mi casa no es enorme, pero trabajé duro para comprarla hace 3 años. El desarrollo de software paga bien y he sido cuidadoso con el dinero. Es una casa estilo colonial de 3 recámaras en una zona con buenas escuelas, la cual compré pensando en el futuro, tal vez para formar mi propia familia algún día. El cuarto de visitas es de buen tamaño, y pensé que los niños podrían compartirlo mientras Rebeca dormía en el sofá cama de ahí mismo. Las primeras semanas estuvieron bastante bien. Rebeca ayudaba en la casa, preparaba cenas increíbles y los niños se portaban sorprendentemente bien. Mateo empezó a abrirse conmigo sobre la escuela y a enseñarme sus dibujos. Sofía, la de en medio, se acurrucaba a mi lado a leer sus libros en silencio mientras yo trabajaba desde casa. Incluso el pequeño Nico, que al principio era tímido, empezó a seguirme por todos lados, haciéndome un sinfín de preguntas sobre mi computadora y cómo funcionaban las páginas web. Pero entonces, nuestra madre se involucró. Patricia apareció un día mientras yo estaba en una videollamada. Podía escucharla a través de la puerta del estudio dándole instrucciones a Rebeca sobre dónde poner las cosas y hablando de cómo este arreglo podría funcionar a largo plazo. Cuando terminé mi junta y salí, ella ya había ido a Walmart, había comprado organizadores para el closet del cuarto de visitas, una pequeña cajonera para la ropa de los niños y estaba tomando medidas en las ventanas para poner cortinas nuevas. Diego, dijo, sin siquiera levantar la vista de su cinta métrica. Rebeca necesita estabilidad en este momento. Los niños necesitan constancia. Este cuarto tiene potencial. Mamá, esto es temporal, le dije, tratando de mantener un tono de voz neutral. Rebeca está buscando su propio lugar. Patricia me lanzó esa mirada. Esa que solía hacerme sentir como si tuviera 5 años y me hubieran atrapado haciendo algo malo. La familia ayuda a la familia, Diego. ¿O ya olvidaste todo lo que te enseñé? Esa noche, Rebeca se disculpó por la intromisión de nuestra madre. Ya sabes cómo es, dijo, luciendo exhausta. Le dije que no viniera, pero insistió en ver dónde se estaban quedando los niños. Le dije que estaba bien, que lo entendía, y la verdad, sí lo entendía. Nuestra madre tenía la costumbre de pasar por encima de todos para tomar el control, quisieras o no. Las semanas se convirtieron en meses. Rebeca había conseguido un trabajo de medio tiempo en una agencia de marketing local, pero decía que no era suficiente para pagar una renta decente en la zona escolar de los niños. El divorcio se estaba poniendo feo. Carlos estaba peleando por todo, intentando alegar que ella había abandonado el domicilio conyugal y retrasando los acuerdos de custodia. Yo quería ayudar. Los niños ya habían pasado por demasiada inestabilidad. Así que, cuando Rebeca me preguntó si podían quedarse un poquito más, acepté. Pero las cosas empezaron a cambiar alrededor del tercer mes.
Rebeca dejó de hablar sobre buscar departamentos. Redirigió su correspondencia a mi dirección sin preguntarme. Cuando se lo mencioné, se puso a la defensiva. Necesitaba una dirección estable para los trámites de custodia, dijo. El abogado de Carlos está buscando cualquier excusa para decir que soy una madre no apta. Tener una dirección constante es importante. En el momento tuvo sentido, pero luego noté otras cosas. Había colgado cuadros en las paredes del cuarto de visitas, compró un tapete. Los juguetes de los niños habían migrado del cuarto de visitas a la sala, la cocina y mi oficina. Nico había empezado a llamarla nuestra casa. Cuando intenté establecer algunos límites, pidiéndole que mantuviera las cosas de los niños limitadas al cuarto de visitas y estableciendo horas de silencio para mi trabajo, Patricia volvió a involucrarse. Son niños, Diego, dijo durante una de sus visitas sin anunciar. No puedes esperar que vivan como prisioneros en un solo cuarto. Ahora esta también es su casa. No es su casa, dije, sintiendo cómo se acumulaba la frustración. Es mi casa. Estoy ayudando a Rebeca en un momento difícil, pero esto nunca debió ser permanente. El rostro de Patricia se endureció. Rebeca es tu hermana. Esos son tus sobrinos. Después de todo lo que ella hizo por ti mientras crecían, ¿cómo puedes ser tan egoísta? La culpa era asfixiante. Tenía razón en que Rebeca siempre había estado ahí para mí. Pero esto no era lo que yo había acordado. Tenía 32 años, estaba soltero y trabajaba desde casa. Compré esta casa como una inversión para mi futuro, no para convertirme en el casero de la familia de mi hermana. La semana pasada, todo llegó a su límite. Había estado saliendo con alguien, Mariana, durante unos 2 meses. Las cosas iban bien y la invité a cenar a la casa. Le avisé a Rebeca con anticipación y le pedí que mantuviera a los niños ocupados en su cuarto por esa noche. En lugar de eso, llegué a casa y me encontré con que Rebeca había preparado una cena familiar muy elaborada. Los niños estaban en la mesa del comedor, que había sido puesta con mi mejor vajilla. Patricia también estaba ahí, por lo visto, Rebeca la había invitado. Pensé que sería lindo que Mariana conociera a toda la familia, dijo Rebeca muy sonriente. Ya que todos vivimos aquí juntos. La velada fue un desastre. Nico le derramó jugo en el vestido a Mariana. Mateo no dejaba de interrumpir nuestras conversaciones para enseñarle sus dibujos a Mariana. Sofía hizo un berrinche cuando le dijeron que era hora de dormir. Y a través de todo eso, Patricia no paraba de hacer comentarios sobre lo maravilloso que era que yo estuviera dando la cara por la familia y como cualquier mujer con la que yo saliera tendría que entender que la familia es lo primero. Mariana se fue temprano. Más tarde me mandó un mensaje diciendo que yo le parecía un buen tipo, pero que no estaba lista para salir con alguien con hijos. Cuando intenté explicarle que no eran mis hijos y que esto era temporal, me contestó que a ella no le parecía nada temporal. A la mañana siguiente, le dije a Rebeca que tenía que empezar a buscar en serio su propio lugar. Le di un ultimátum, 2 meses para encontrar otro sitio donde vivir. Fue entonces cuando soltó la bomba. Mi mamá dice que no tengo que irme, dijo tranquilamente, sirviéndose café como si estuviéramos hablando del clima. Ella investigó. Llevamos aquí 6 meses. Ya establecimos residencia. No puedes simplemente corrernos. Me quedé atónito. Esta es mi casa, Rebeca. Me has estado ayudando, y te lo agradezco, dijo. Pero los niños ya están instalados aquí. Les va bien en la escuela. Nico por fin está durmiendo toda la noche otra vez. Mudarlos ahora sería traumático. Investigué un poco después de esa conversación, y se me revolvió el estómago. En mi estado, después de 30 días, alguien puede reclamar derechos de posesión e inquilinato incluso sin contrato y sin pagar renta. Para sacarlos, tendría que iniciar un juicio formal de desalojo. Desalojar a familiares, especialmente a una madre con niños pequeños, podría tomar meses y probablemente los tribunales no lo verían con buenos ojos. Me siento atrapado en mi propia casa. Rebeca aporta algo de dinero para la despensa, pero no paga renta. No ha hecho ningún esfuerzo real por encontrar su propio lugar. Los niños, aunque son lindos, se han apoderado por completo de mi espacio. No puedo traer citas a la casa.
No puedo invitar a mis amigos sin tener que esquivar juguetes y programas infantiles en la televisión. Mi oficina se ha convertido en una estación improvisada para hacer la tarea por las tardes. Cuando confronté a Patricia por fomentar esto, no mostró ningún arrepentimiento. Rebecca necesita estabilidad mientras supera este divorcio, me dijo. ¿De verdad echarías a tu hermana y a sus bebés a la calle? ¿Qué clase de hombre hace eso? No estoy intentando echar a nadie a la calle. Solo quiero recuperar mi vida. Quiero llegar a casa a mi propio espacio. Quiero poder ir a la cocina en boxers sin preocuparme por traumar a mi sobrina. Quiero ser el tío divertido al que visitan, no su tutor o su casero reacio. Pero cada vez que saco el tema de la mudanza, me encuentro con las lágrimas de Rebecca, los chantajes de Patricia y las miradas tristes de los niños que no entienden por qué el tío Diego ya no los quiere cerca. Consulté con un abogado, quien confirmó mis temores. El desalojo sería complicado, costoso y podría tomar meses. También me advirtió que Patricia y Rebecca podrían hacer las cosas muy difíciles si quisieran, incluyendo llamar al DIF con supuestas preocupaciones sobre el bienestar de los niños si intento obligarlos a salir. Así que estoy aquí pidiendo un consejo. ¿Cómo saco a mi hermana y a sus hijos de mi casa sin destruir las relaciones familiares ni terminar en una pesadilla legal? ¿Hay alguna forma de resolver esto que no involucre un desalojo formal? ¿Y cómo lidio con la culpa aplastante de querer recuperar mi propio espacio cuando mi hermana y sus hijos genuinamente necesitan ayuda? Sé que probablemente sueno egoísta. Tal vez lo sea, pero estoy al borde de la desesperación. Esto se suponía que era temporal. 6 meses después, me siento como un extraño en mi propia casa y no sé cómo arreglarlo sin convertirme en el villano del cuento. Cualquier consejo es bienvenido. Actualización 1, 2 semanas después. Hola a todos. Quería agradecerles a todos por los consejos en mi publicación original. He leído cada comentario, incluso los más duros que me llamaban dejado. No se equivocaban. Intenté implementar algunas de las sugerencias, pero las cosas han escalado de formas que no esperaba. Primero, tomé el consejo de tener una conversación formal y documentada con Rebecca. Le envié un correo electrónico detallando nuestro acuerdo original, expresando que, aunque quería ayudar, este arreglo estaba afectando mi vida de manera significativa. Propuse un plazo, tenía 60 días para encontrar una vivienda alternativa, y yo le ayudaría con el depósito de una nueva casa hasta por $36,000. Su respuesta fue reenviarle el correo a nuestra madre. Patricia apareció en mi puerta en menos de una hora. Y esta vez trajo refuerzos, mi tía Letty y mi abuela. Se sentaron en mi sala como si fuera un tribunal familiar mientras yo intentaba trabajar. Diego, dijo mi abuela, con la decepción destilando en cada palabra. Nunca pensé que vería el día en que uno de mis nietos eligiera el dinero sobre la familia. Intenté explicarles que no se trataba de dinero. No le estaba cobrando renta a Rebecca. Se trataba de tener mi propia vida, mi propio espacio. Pero no me escuchaban. Letty intervino diciendo cómo su hijo Beto había vivido con ella durante 2 años después de su divorcio. La familia cuida a la familia, dijo. Así fuimos criados. La reunión terminó con Patricia haciendo amenazas veladas sobre cómo toda la familia recordaría esto cuando yo necesitara ayuda algún día. Mi abuela se fue sin darme un abrazo de despedida. La primera vez en mi vida que pasaba eso. Pero la verdadera sorpresa llegó unos días después. Llegué a casa tras un raro día presencial en la oficina y encontré la camioneta de un cerrajero en mi cochera. Rebecca estaba ahí parada, dándole instrucciones de cambiar las cerraduras de mi puerta principal. ¿Qué diablos estás haciendo?, le pregunté con el corazón a 1000 por hora. Rebecca me miró tranquilamente. Mi mamá dijo que deberíamos cambiar las cerraduras por seguridad. Carlos ya sabe dónde me estoy quedando y con la batalla por la custodia poniéndose tensa, no podemos ser demasiado cuidadosas. Esta es mi casa, Rebecca. No puedes cambiar mis cerraduras. El cerrajero se veía incómodo y empezó a guardar sus herramientas. Señora, si su nombre no está en las escrituras. Su nombre está en las escrituras, dijo Rebecca sin titubear. Pero yo vivo aquí. Tengo derechos de residencia. El cerrajero se fue sin hacer el trabajo, pero el mensaje fue claro.
Rebeca no planeaba irse a ningún lado pronto. Esa tarde descubrí que le había estado diciendo a los vecinos que ahora vive aquí. La señora García, la vecina de al lado, me mencionó lo lindo que era que estuviera dejando que mi hermana se mudara, permanentemente, y lo bueno que era para los niños tener un hogar estable durante el divorcio. También me enteré de que Rebeca había inscrito a los niños en actividades extracurriculares usando mi dirección, se inscribió en el centro comunitario local como miembro del hogar, e incluso se registró para votar usando mi dirección. Cada pieza de correspondencia que llegaba consolidaba aún más su reclamo de residencia. Mientras tanto, los niños se habían instalado por completo. Mateo me preguntó si podía pintar una pared del cuarto de visitas con pintura de pizarrón para sus dibujos. Sofía quería saber si su mejor amiga podía quedarse a dormir el próximo fin de semana. Nico había empezado un pequeño huerto en mi patio trasero, mostrándome orgulloso sus plantas de tomate. Me partía el corazón porque amo a estos niños. Pero también me di cuenta de que, entre más tiempo pasara, más difícil sería deshacer esto. Consulté con otra abogada, una especialista en derecho de arrendamiento. Fue muy directa. Tu hermana ya estableció derechos como inquilina. El hecho de que sea familia, de hecho, lo hace peor, no mejor. Los jueces son muy reacios a desalojar a familiares, especialmente a madres solteras con niños pequeños. Si sigues por este camino, te enfrentas a meses de procesos legales. Miles de pesos en honorarios y ninguna garantía de éxito. También me advirtió que Rebeca y Patricia parecen estar armando un caso. Cambiar las cerraduras sin tu permiso es ilegal, pero están documentando todas las formas en las que ha establecido residencia. Eso es estratégico. Alguien la está asesorando. Efectivamente, luego me enteré de que una amiga del club de lectura de Patricia es pasante de derecho y pasó por una situación similar con su cuñado. El estrés está afectando mi trabajo. Estoy cometiendo errores, incumpliendo fechas de entrega. Mi jefe me preguntó si todo estaba bien durante nuestra junta individual. No podía explicarle exactamente que estaba viviendo una situación de rehenes en mi propia casa. Mariana me buscó la semana pasada diciendo que había estado pensando en mí. Quise responderle para intentarlo de nuevo, pero ¿qué le iba a decir? Oye, ¿quieres venir a la casa? Nomás ignora a mi hermana que está de paracaidista en el cuarto de visitas y a mi mamá, que te interrogará sobre tus intenciones. La carga económica también está creciendo. La despensa para 5 personas es cara. Los recibos de luz y agua casi se han duplicado. Rebeca aporta lo que puede, que equivale a unos $3,600 al mes. Dice que el resto de su sueldo se va para su abogado del divorcio. Me siento manipulado por todos lados. Rebeca se hace la víctima, hablando de cómo Carlos le quiere quitar a los niños, como nunca pensó que sería madre soltera, lo agradecida que está de que al menos me tiene a mí. Patricia juega el papel de la ejecutora, recordándome mis obligaciones familiares y cómo Rebeca estuvo ahí para mí cuando crecíamos. Los niños son solo niños, inocentes en todo esto, lo cual lo hace peor. Anoche escuché a Rebeca hablar por teléfono con alguien, creo que su abogado de divorcio. Decía algo sobre establecer un entorno estable para los niños y cómo vivir con la familia demostraba que tenía sistemas de apoyo sólidos disponibles. Entonces me cayó el 20. No solo le estoy dando alojamiento. Me están usando como evidencia en su juicio de custodia. Estoy completamente perdido. Cada opción parece llevarme a ser el malo de la historia. Si la desalojo formalmente, soy el tío que echó a su hermana y a sus hijos a la calle en su momento más oscuro. Si no lo hago, me quedo atrapado indefinidamente como casero involuntario y padre sustituto de niños que no son míos. Algunos de ustedes mencionaron establecer límites, pero ¿cómo estableces límites con alguien que ya está dentro del castillo, que tiene a tu mamá como aliada y a 3 niños como escudos humanos involuntarios? Voy a intentar una conversación más con Rebeca. Tal vez tratar de apelar a la hermana que recuerdo, la que me protegía y que no habría querido ponerme en esta posición, pero no tengo muchas esperanzas. Gracias por escuchar. Volveré a actualizar si algo cambia. Actualización 2, 4 meses después. Sé que ha pasado un tiempo desde mi última actualización. Honestamente, he empezado y borrado esta publicación muchísimas veces porque todavía estoy procesando todo lo que ha pasado.
Pero les debo una actualización, y tal vez escribirlo me ayude a descubrir qué hacer a partir de aquí. Después de mi última publicación, intenté una conversación más, de corazón, con Rebeca. Esperé hasta que los niños estuvieran en la escuela y Patricia no estuviera cerca. Incluso le preparé su café favorito y nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde solíamos hacer la tarea juntos cuando éramos niños. Rebe, le dije, usando su apodo de la infancia. Esto no es lo que ninguno de los dos quería. Sé que estás pasando por un infierno con Carlos, pero también me estás haciendo pasar por un infierno a mí. No podemos encontrar una solución que nos funcione a los dos. Por un momento, vi un destello de la hermana que recordaba. Sus ojos se suavizaron y me tomó de la mano. Sé que esto es difícil para ti, Diego. Nunca quise que durara tanto, pero Carlos está siendo despiadado. Alega que soy una madre no apta, que no puedo proveer un hogar estable. Si ando brincando de un lugar a otro, viviendo en algún departamento feo. Él podría obtener la custodia principal. No puedo perder a mis hijos. Sentí empatía por ella. De verdad. Pero luego dijo algo que lo cambió todo. Mi mamá dice que si aguanto hasta que el divorcio sea definitivo, Carlos tendrá que pagar suficiente pensión alimenticia como para que pueda pagar un buen lugar. No debería tomar más de otros 6 meses. ¿8 a lo mucho? 8 meses más. Lo dijo tan casualmente, como si me estuviera pidiendo un libro prestado. Rebeca, eso es casi otro año. No puedo hacer esto por otro año. Su expresión suave se endureció de inmediato. ¿Así que prefieres ver a tus sobrinos viviendo en la pobreza? ¿Prefieres ayudar a Carlos a quitármelos? Ahí me di cuenta de que la hermana que solía protegerme había desaparecido, reemplazada por alguien que no reconocía. O tal vez siempre había sido así, escondida bajo la fachada de la hermana mayor protectora. Las siguientes semanas fueron tensas. Empecé a implementar algunos de los límites que ustedes me sugirieron. Puse una cerradura en la puerta de mi oficina. Compré un frigobar para mi cuarto para guardar mi propia comida. Después de ver que los gastos de despensa se habían triplicado, dejé de discutir cuando Patricia venía a darme sermones. Fue entonces cuando empezaron las represalias. Primero, fueron cosas pequeñas. Mis llamadas de trabajo empezaron a tener interrupciones misteriosas. Niños gritando, la televisión a todo volumen, Rebeca necesitando algo urgentemente, justo cuando empezaba una junta importante. Mi comida del frigobar desaparecía cuando olvidaba echar llave una sola vez. Ay, es que Nico tenía hambre y no me di cuenta de que ese yogurt era el tuyo, el especial, decía Rebeca con inocencia. Luego vino lo fuerte. Me desperté una mañana y encontré un aviso de la ciudad en mi puerta. Alguien había puesto una queja sobre la casa de huéspedes ilegal, que yo estaba operando. El inspector que vino fue comprensivo cuando le expliqué la situación, pero aún así tuvo que investigar. Me hizo notar que tener 5 personas en una casa de 3 recámaras no iba contra el reglamento municipal, pero que cualquier renta cobrada debía ser reportada, y que tendría que asegurar que se cumplieran todos los requisitos de seguridad para una propiedad en renta. No estoy cobrando renta, le dije. Es mi hermana. Solo se está quedando temporalmente. Me lanzó una mirada de complicidad. Claro, solo asegúrate de tener detectores de humo funcionando en cada cuarto y área común. Y si esta situación, temporal, continúa, tal vez quieras revisar tu póliza de seguro de hogar. Algunas tienen cláusulas sobre huéspedes a largo plazo. Después de que se fue, confronté a Rebeca. Negó haber hecho la llamada, pero la sonrisa burlona en su rostro lo dijo todo. Patricia, cuando le llamé, dijo que probablemente fue alguno de mis vecinos chismosos, y que si yo no hubiera hecho tanto alboroto porque Rebeca se quedara, nadie habría notado nada raro. Revisé mi seguro de hogar. Efectivamente, tener huéspedes a largo plazo que no estuvieran en la póliza podía anular mi cobertura. Cuando intenté agregarlos, la prima casi se duplicó. Pero la peor parte, los niños empezaron a ponerse en mi contra también. No con malicia. Siguen siendo buenos niños. Pero Rebeca empezó a enmarcar todo como que el tío Diego no nos quiere aquí. Cuando le puse cerradura a mi oficina, Mateo me preguntó por qué los estaba encerrando afuera. Cuando compré mi propia comida,
Sofía me preguntó si ya no me gustaba comer con ellos. Nico dejó de enseñarme su huerto, diciendo, mi mami dijo que no te gustan mis plantas. Era utilizar a los niños como armas de la forma más insidiosa posible. El mes pasado, las cosas escalaron a un punto que jamás imaginé. Había empezado a salir con alguien nuevo, Lucía. Habíamos sido muy cuidadosos, viéndonos solo en su casa o en público. Pero una noche me sorprendió pasando a dejarme cena, pensando que sería un lindo detalle. Rebeca abrió la puerta antes de que yo pudiera hacerlo. Ah, tú debes ser la nueva novia de Diego, dijo con entusiasmo. Soy Rebeca, su hermana. Vivo aquí con mis 3 hijos. Pásale, a los niños les encantará conocerte. Lo que siguió fue un desastre orquestado. Era obvio que Rebeca había aleccionado a los niños. Se portaron pésimo, gritando, peleando y haciendo un desastre. Mateo tiró accidentalmente la copa de vino de Lucía. Sofía hizo un berrinche porque quería la comida de Lucía. Nico se me agarró de la pierna, llorando porque el tío Diego los iba a abandonar por una familia nueva. Pero el tiro de gracia fue cuando llegó Patricia, sin avisar, como siempre. Otra novia, Diego, dijo fríamente, escaneando a Lucía de arriba a abajo. Espero que ésta sí entienda los valores familiares mejor que la anterior. Lucía se fue en menos de una hora. Me mandó un mensaje más tarde, Diego, pareces un buen tipo, pero esto es demasiado drama para mí. Buena suerte con todo. No he vuelto a saber de ella desde entonces. Esa noche, le dije a Rebeca que tenía 30 días para largarse. Ni 60, ni 90. 30 días o empezaría el proceso formal de desalojo. A la mañana siguiente me desperté con 47 llamadas perdidas y una tormenta de mensajes de texto. Patricia había movilizado a toda la familia extendida. Mi teléfono era un tsunami de culpa, manipulación y amenazas directas. ¿Cómo te atreves? Esos pobres niños, te vas a arrepentir, no olvidaremos esta traición, ¿qué pensaría tu padre? Él falleció hace 5 años, e invocarlo fue un golpe bajo, incluso para Patricia. Pero el mensaje que me heló la sangre fue el de Patricia. Si intentas desalojar a Rebeca, llamaré al DIF y reportaré que estás poniendo en peligro a los niños al intentar dejarlos en la calle. Les contaré sobre los candados que pusiste, cómo les niegas la comida y cómo creas un ambiente hostil. A ver cómo le afecta eso a tu preciada carrera. Le tomé captura a ese mensaje y se lo reenvié de inmediato a mi abogada. Su respuesta fue un balde de agua fría. Esto está escalando a un terreno peligroso. Tu madre básicamente está amenazando con hacer un reporte falso al DIF, lo cual es ilegal, pero demostrar que es falso podría ser una pesadilla. Las investigaciones del DIF, incluso las infundadas, son serias. Si trabajas en tecnología. Algunas empresas tienen cláusulas de moralidad que podrían activarse por una investigación así. Me recomendó empezar a documentar todo, cada interacción, cada amenaza, cada incidente. También me sugirió instalar cámaras de seguridad en las áreas comunes de la casa, notificándole adecuadamente a Rebeca. Por supuesto, cuando le avisé a Rebeca sobre las cámaras por la seguridad de todos, se volvió loca. «Nos estás tratando como a criminales», me gritó. «Somos tu familia. La familia no se amenaza». Yo le contesté, la familia no se aprovecha de la generosidad de uno para convertirla en una situación de rehenes. Ahí fue cuando empezó a llorar, pero se sintió calculado. Los niños estaban viendo desde las escaleras y ella se aseguró de que pudieran escuchar cada palabra. ¿Escucharon eso, mis niños? Su tío Diego cree que lo tenemos de rehén. Quiere dejarnos en la calle. Mateo, el mayor, me miró con tanta decepción. Pensé que nos querías, tío Diego. Me retiré a mi cuarto y no salí el resto de la noche. Así que aquí estoy. 4 meses después de mi última actualización, y a 10 meses de que empezó esta pesadilla. Rebeca sigue aquí. Los niños siguen aquí. Mi vida amorosa es inexistente. Mi relación con la familia extendida está destruida. Tengo cámaras en mi propia casa que me hacen sentir como el alcaide de una prisión. Mi hermana y yo a duras penas podemos tratarnos con civilidad. Los niños caminan sobre cascarones de huevo a mi alrededor, influenciados por su madre para verme como el enemigo.
Y el último desarrollo, el divorcio de Rebeca se está alargando. El abogado de Carlos, al parecer, cuestionó la situación de vivienda de Rebeca, sugiriendo que vivir con un pariente masculino soltero podría no ser el mejor ambiente para los niños. Así que ahora, Rebeca me está pintando como el hermano estable y orientado a la familia que está apoyando gentilmente a su hermana, mientras que al mismo tiempo me amenaza con que el DIF me investigue si trato de desalojarla. Estoy atrapado en una red de manipulación que sería impresionante si no estuviera destruyendo mi vida. Mi abogada ha sugerido ir a mediación con la presencia de un terapeuta familiar. Cree que tener un tercero imparcial podría ayudar a Rebeca a ver cómo sus acciones están afectando a todos, incluyendo a sus hijos. Pero la mediación requiere que ambas partes participen de buena fe. Y no estoy seguro de que Rebeca o Patricia ya sean capaces de eso. Amo a mis sobrinos a pesar de todo. A ellos no los culpo. También son víctimas en esto. Pero ya no puedo vivir así. No puedo ser rehén en mi propia casa por la culpa y la manipulación. No puedo dejar que Patricia y Rebeca destruyan mi vida porque Rebeca tomó malas decisiones en su matrimonio. Estoy en una encrucijada. Procedo con el desalojo y me arriesgo a la investigación del DIF, a la destrucción total de mis relaciones familiares y al trauma de los niños. ¿O sigo viviendo como un prisionero en mi propia casa, viendo cómo se me va la vida mientras Rebeca me usa como utilería en su juicio de divorcio? Nunca pensé que diría esto, pero de hecho he considerado vender la casa solo para forzar el asunto. Pero incluso eso se siente como dejarlas ganar. Gracias a todos por seguir esta saga. Su apoyo y consejos me han mantenido cuerdo. Actualizaré de nuevo cuando descubra qué hacer a continuación. Última actualización, 2 meses después. Esta será mi última actualización sobre esta situación. Quería esperar hasta que todo se resolviera antes de publicar y por fin tengo el cierre para compartirlo con ustedes. Después de mi última publicación, toqué fondo. Las amenazas de Patricia sobre el DIF, la manipulación de Rebeca, las miradas de culpa de los niños. Era demasiado. Algunos de ustedes me mandaron mensajes privados con historias similares, y la verdad, esos mensajes me mantuvieron de pie, saber que no estaba solo. Que este tipo de manipulación familiar le pase a otros me hizo sentir menos loco. El punto de inflexión vino de una fuente inesperada. Carlos, el pronto a ser ex esposo de Rebeca. Me contactó por LinkedIn, increíblemente. Su mensaje era simple: creo que deberíamos hablar. Obviamente sospeché, pero también estaba desesperado. Acepté verlo en una cafetería del centro, un lugar público y neutral. Carlos se veía muy mal. Había perdido peso, tenía bolsas en los ojos y parecía haber envejecido años en los meses que llevaban separados. Pero sus primeras palabras me dejaron en shock. Yo no la engañé, dijo en voz baja. Nunca engañé a Rebeca. Ella se inventó todo. Me enseñó documentos, los estados de cuenta que Rebeca aseguraba que eran de hoteles y joyas. Los hoteles eran viajes de negocios, todos respaldados por los reportes de gastos de su empresa. El cargo de la joyería era por un regalo de cumpleaños para su mamá, del cual tenía el ticket de compra, incluyendo un grabado que decía para mamá. ¿Por qué mentiría sobre eso?, pregunté, aunque una parte de mí ya estaba conectando los puntos que no quería conectar. Carlos soltó una risa amarga. Porque quería salirse, pero quería ser la víctima. No podía simplemente pedir el divorcio. Necesitaba una historia donde ella fuera la agraviada, donde todos la apoyaran. Me contó sobre los meses previos a su separación. Rebeca había estado pasando más tiempo con Patricia, regresaba a casa diciendo que se merecía algo mejor y que Carlos la estaba estancando. Patricia le había estado llenando la cabeza de historias sobre cuánto dinero podría sacarle de pensión alimenticia si jugaba bien sus cartas. Tu mamá la convenció de que ser la víctima de una infidelidad le conseguiría mejores términos en el divorcio, dijo Carlos. Más simpatía del juez, más dinero, más probabilidades de tener la custodia principal. Todo lo que tenía que hacer era vender la historia. Sentí náuseas. Pero Carlos no había terminado. ¿Sabes por qué realmente eligió quedarse contigo en lugar de con tu mamá?, me preguntó. Negué con la cabeza. Porque Patricia se lo ordenó. Vivir con Patricia haría parecer que ella tenía opciones.
Vivir contigo, un hombre soltero con un buen trabajo y una buena casa, mientras tú la mantienes a ella y a los niños. Eso demuestra apoyo familiar y estabilidad. Todo fue fríamente calculado, Diego. Todo. Me enseñó mensajes de texto entre Rebeca y Patricia, capturas de pantalla que había obtenido durante el proceso de presentación de pruebas en el divorcio. Eran condenatorias. Patricia instruyendo a Rebeca sobre qué decir, cómo actuar, cómo hacerme sentir culpable. Conversaciones sobre cuánto tiempo podrían exprimir esta situación antes de que yo me rindiera y los dejara quedarse permanentemente, o les pagara para que se fueran. Incluso había un mensaje donde Patricia decía, Diego siempre ha sido muy blandengue. Va a ceder eventualmente, y si no lo hace, nos aseguraremos de que todos sepan qué clase de hombre abandona a su hermana y a sus bebés. Me quedé sentado en esa cafetería, leyendo mensaje tras mensaje, sintiéndome como el idiota más grande del mundo. La hermana a la que yo creía estar ayudando me había estado viendo la cara desde el primer día. La madre a la que intentaba complacer había orquestado todo. ¿Por qué me estás enseñando esto?, le pregunté a Carlos. Porque te están haciendo lo mismo que a mí, dijo. Patricia convenció a Rebeca de que yo era el enemigo, que ella se merecía todo lo que yo había trabajado. Ahora están convenciendo a tu familia de que tú eres el enemigo. Yo perdí a mis hijos, Diego. Los veo cada 2 fines de semana si tengo suerte. Y cuando los veo, ya les han envenenado la cabeza contra mí. No quiero ver que te pase lo mismo. Le pregunté si podía darme copias de los mensajes. Dijo que su abogado se lo desaconsejó, pero que él podría testificar sobre su existencia si era necesario. Armado con esta información, fui a casa e hice algo que debí hacer hace meses. Le tomé la palabra a Patricia y no me dejé amedrentar. Mandé un correo grupal a Rebeca y Patricia, con copia a mi abogada. En él, expuse todo. El acuerdo original que era temporal. Que Rebeca no había hecho ningún esfuerzo de buena fe para buscar una vivienda alternativa. Que las amenazas sobre reportes falsos al DIF eran un delito. Que tenía pruebas de todo, incluyendo sus mensajes sobre cómo exprimir la situación. Les di 30 días para desalojar o procedería con el juicio formal de desalojo y presentaría cargos por extorsión. También incluí una cosa más, si llaman al DIF, cooperaré plenamente con su investigación. También les proporcionaré toda la documentación de las amenazas que hicieron sobre utilizar sus servicios como arma, lo cual estoy seguro de que les parecerá muy interesante. La respuesta fue inmediata y explosiva. Patricia me llamó gritando sobre traición, sobre la familia, sobre cómo me iba a arrepentir de esto. Rebeca lloró, me rogó, me suplicó. Incluso intentó seducirme una noche, lo cual fue tan salvajemente inapropiado y desesperado que solo fortaleció mi determinación. Pero me mantuve firme. Instalé más cámaras. Documenté todo. Incluso contraté a un policía en su día de descanso para que estuviera presente cuando sabía que las confrontaciones eran probables. La presión de la familia extendida fue intensa. Me desinvitaron de la Navidad, de la boda de mi prima Daniela y del bautizo de mi sobrino. Mi abuela me mandó una carta diciendo que estaba decepcionada del hombre en el que me había convertido. Pero ocurrió algo curioso. Algunos miembros de la familia empezaron a contactarme en privado. Mi primo David me dijo que Patricia había intentado hacer lo mismo con él hace años, tratando de meter a Rebeca en su casa después de una pelea con Carlos. Mi tía Silvia, no Leti, la que había estado en esa intervención, admitió que siempre había pensado que Patricia era manipuladora, pero que le daba demasiado miedo decir algo. El testimonio de Carlos en su juicio de divorcio sobre las falsas acusaciones de infidelidad lo cambió todo. Al juez no le hizo ninguna gracia. La credibilidad de Rebeca quedó por los suelos. El acuerdo de custodia se inclinó a favor de Carlos. Sin la ventaja de las demandas en el divorcio y al enfrentarse a consecuencias reales, Rebeca cedió. Encontró un departamento en 2 semanas. Resultó que todo el tiempo tuvo el dinero guardado en una cuenta que Patricia le ayudó a abrir. La mudanza fue tensa. Patricia estuvo supervisando, haciendo comentarios mordaces todo el tiempo. Los niños estaban confundidos y molestos, lo cual me partió el corazón. Mateo me preguntó por qué los estaba obligando a irse. Me puse a su nivel y le dije la verdad en términos que él pudiera entender.
Los quiero muchísimo, pero esto siempre fue temporal mientras su mamá resolvía las cosas. Tendrán sus propios cuartos en su nueva casa, y yo seguiré siendo su tío Diego. Tendremos pijamadas y días de tío divertido tal como se suponía que iba a ser. Sofía me abrazó y susurró, yo sé que mami estaba siendo mala contigo a veces. Los niños ven más de lo que creemos. Han pasado 2 meses desde que se fueron. La casa está tranquila. Puedo volver a caminar por mi cocina en boxers. He vuelto a salir con Lucía. Resulta que ella pasó por algo parecido con su familia y entendió por qué tuve que manejarlo de esa forma. Rebeca y yo no nos hablamos, excepto para coordinar cuando puedo ver a los niños. Patricia le ha dicho a toda la familia que estoy muerto para ella. Sus monos voladores todavía me mandan mensajes feos de vez en cuando, pero cada vez son menos. Pero aquí está la cosa, soy libre. Estoy yendo a terapia, lidiando con la culpa y la manipulación que soporté. Estoy aprendiendo sobre límites, sobre cómo funcionan las dinámicas familiares tóxicas, sobre cómo las personas como Patricia crean estas situaciones y personas como Rebeca lo permiten. Me he reconectado con Carlos, por raro que parezca. No somos amigos exactamente, pero compartimos un entendimiento único. Él está reconstruyendo su relación con sus hijos, y yo me aseguro de reforzar comentarios positivos sobre su papá cuando los veo. Los niños vienen a mi casa un fin de semana al mes, ahora por mi propia elección y bajo mis términos. Están empezando a entender que el tío Diego los ama, pero que también tiene su propia vida. Las visitas vuelven a ser divertidas, no tensas. Hacemos pizzas, jugamos videojuegos, tenemos noches de películas. Luego se van a su propia casa y yo vuelvo a mi vida. He perdido a parte de mi familia por esto, tal vez de manera permanente. Pero he ganado algo más valioso, respeto por mí mismo, límites y el conocimiento de que ser familia no significa ser un tapete. A todos en situaciones similares, documenten todo. Busquen asesoría legal desde el principio. No dejen que la culpa anule sus instintos. Y recuerden, ayudar a la familia no significa sacrificarse a uno mismo. Gracias a todos por estar aquí durante este viaje. Sus consejos, su apoyo y sus experiencias compartidas me dieron la fuerza para recuperar mi vida. Espero que mi historia le sirva a alguien más para hacerle frente a la manipulación se aclara la garganta, incluso, y especialmente, cuando viene de la propia familia. Cuídense mucho. Me voy a disfrutar de mi casa en silencio y de la paz mental que da saber poner límites.